Nadie sabía realmente quién era. Nadie la estaba buscando. Y entonces, de repente, allí estaba en todo su esplendor. Los reporteros en El Cairo están zumbando y el mundo está en vilo. Después de décadas de especulaciones, el ADN de la reina Nefertiti finalmente es analizado. Y según los informes, los resultados pueden revelar algo mucho más aterrador de lo que nadie imaginó. ¿Cómo pudo la reina más poderosa del antiguo Egipto, recordada por su belleza y ocota influencia, desaparecer sin dejar rastro? ¿Y qué podría descubrir la ciencia moderna sobre su muerte después de más de 3000 años? La verdad puede no ser lo que esperas, y plantea una pregunta escalofriante que persiste sobre la historia misma. ¿Podría ser este el misterio resuelto? La reina que desapareció. Su nombre aún resuena a través del tiempo, grabado en piedra y plasmado en la imaginación de millones. La reina Nefertiti, la mujer cuya propia imagen definió la cúspide de la belleza en el mundo antiguo. No fue solo la gran esposa real del faraón Akenatón. Ella era su igual, su compañera en una revolución que sacudió los cimientos de Egipto. Lado a lado abandonaron siglos de tradición para adorar a un solo dios, Atón. Y al hacerlo, enfurecieron al poderoso sacerdocio y remodelaron el orden político de su época. Sin embargo, a pesar de toda su prominencia, a pesar de todas las escenas que la muestran castigando enemigos como un faraón, o de pie en el mismo corazón de la corte de Amarna, Nefertiti desaparece repentinamente del registro. Ninguna inscripción nos dice cómo o cuándo murió. Ninguna tumba confirmada marca su fallecimiento. Es como si una de las luces más brillantes de la historia simplemente se apagara. Ese acto de desaparición es lo que alimenta su leyenda. Otras reinas de Egipto fueron recordadas como madres, regentes o consortes. Pero Nefertiti dejó atrás algo más. Un misterio que se niega a ser resuelto. Su busto, descubierto en 1912 y ahora exhibido en Berlín, nos devuelve la mirada con una perfección inquietante, sus ojos pintados mirando para siempre más allá del tiempo. Pero detrás de esa belleza se esconde una pregunta sin resolver, que ha consumido a generaciones de eruditos. ¿Cómo pudo una reina tan poderosa, una vez posiblemente cogobernante de Egipto, no dejar rastro de su muerte? La desaparición se produjo en un momento de confusión. El experimento de Amarna, la ruptura radical de Akenatón con la tradición, se estaba derrumbando. Los antiguos dioses y sus sacerdotes estaban recuperando el poder. La gente, agotada por la hambruna y la inestabilidad, anhelaba un regreso a las viejas costumbres. En ese caos, el destino de Nefertiti se convirtió en una página en blanco. Algunos sugieren que murió por causas naturales, víctima de una enfermedad o quizás incluso de un parto en una época en la que la medicina no ofrecía garantías. Otros susurran sobre finales más oscuros, traición, asesinato o una eliminación silenciosa para satisfacer a los enemigos que querían borrar su memoria de la historia de Egipto. El misterio se profundiza cuando consideramos el papel que pudo haber desempeñado después de la muerte de Akenatón. Existen teorías de que no desapareció en absoluto, sino que adoptó una nueva identidad, gobernando como el faraón Neferu X. Fragmentos de inscripciones sugieren que una faraona llegó al poder en esos años, una mujer cuyo nombre fue deliberadamente borrado en generaciones posteriores. ¿Podría haber sido Nefertiti extendiendo su influencia más allá de la caída de Akenatón? Si es así, su desaparición de los registros oficiales
podría haberte haber tenido. Menos que ver con su muerte, y más con la supervivencia política. Un cambio a otro papel por completo. Pero incluso esta teoría deja la misma pregunta inquietante sin respuesta. Si vivió más tiempo, si gobernó Egipto por derecho propio, ¿dónde está su cuerpo? Es esa ausencia la que mantiene viva su historia hoy. A diferencia de Tutankamón, cuya tumba fue encontrada con un esplendor deslumbrante, Nefertiti no nos ha dejado nada concreto. Ninguna momia confirmada, ninguna tumba indiscutible. No hay textos funerarios, solo silencio. Y en arqueología, el silencio rara vez es un accidente. Sugiere que algo fue ocultado, enterrado más profundo o borrado deliberadamente. Esta es la razón por la que cada nuevo descubrimiento en el Valle de los Reyes o las arenas de Amarna se recibe con especulaciones sin aliento. ¿Podría ser este el lugar donde descansa Nefertiti? Zahi Hawass, el arqueólogo más famoso de Egipto, ha pasado décadas persiguiendo su sombra. Para él y para otros, Nefertiti es la pieza que falta en el rompecabezas de la dinastía 18 de Egipto. Una reina cuyo ADN, si alguna vez se recupera, podría desbloquear verdades aterradoras sobre uno de los tiempos más inestables de la historia. Pero eso está más adelante en nuestra historia. Por ahora, lo único cierto es esto. La desaparición de Nefertiti sigue siendo uno de los mayores enigmas del mundo antiguo. Ella estuvo en el centro de una revolución. Su imagen fue inmortalizada en piedra. Y sin embargo, se deslizó hacia la oscuridad sin dejar una sola pista clara de su muerte. Y ese silencio es lo que hace que la búsqueda de ella y de la verdad de su final sea aún más urgente. Porque si la reina que una vez gobernó como la mujer más poderosa de Egipto pudo ser borrada, ¿qué más podría estar oculto, esperando ser revelado en el polvo de las tumbas olvidadas? La búsqueda de la tumba perdida. Durante más de un siglo, los arqueólogos han buscado el lugar de descanso final de Nefertiti, con una especie de obsesión, como si resolver su desaparición desbloqueara los últimos secretos del período de Amarna. El Valle de los Reyes, donde fueron enterrados muchos de los gobernantes de Egipto, siempre ha estado en el corazón de esta búsqueda. Pero a pesar de cientos de excavaciones, pozos y cámaras exploradas, su tumba nunca ha sido ubicada definitivamente. La ausencia es casi demasiado ruidosa para ignorarla. ¿Cómo pudo una de las reinas más importantes de la historia egipcia no dejar una tumba atrás? La obsesión alcanzó nuevas alturas en 2015, cuando los escaneos de radar dentro de la tumba de Tutankamón revelaron anomalías detrás de su pared norte. Nicholas Reeves, un egiptólogo británico, presentó una teoría audaz. La tumba del rey niño podría ocultar una cámara oculta, y dentro de esa cámara podría estar el entierro perdido hace mucho tiempo de Nefertiti. Reeves argumentó que el pequeño tamaño de la tumba de Tutankamón, inusual para un faraón, sugería que había sido reutilizada apresuradamente. Quizás propuso que Tutankamón había sido enterrado en una cámara lateral de una tumba mucho más grande preparada originalmente para Nefertiti. La teoría capturó la imaginación del público, generando titulares en todo el mundo y encendiendo un feroz debate dentro del campo de la egiptología. Siguieron excavaciones y escaneos. Los datos del radar parecían mostrar vacíos prometedores detrás de las paredes pintadas de la cámara funeraria de Tutankamón. Algunos expertos insistieron en que la evidencia era sólida, mientras que otros advirtieron contra la precipitación de conclusiones. Estudios posteriores, incluidos escaneos de seguimiento en 2018,
parecieron poner en duda la presencia de una cámara oculta, pero la semilla de la posibilidad había sido plantada. ¿Podría haber sido enterrada Nefertiti a pocos pasos de la tumba más famosa de la historia? Como dije al principio, podría estar completamente equivocado. Esto podría ser nada. Es solo una persecución inútil. Pero por otro lado, si no es una persecución inútil, si hay otra cámara allí, ya sabes. Si es otra cámara de almacenamiento de estudiantes, fantástico. Oculto tras paredes pintadas a toda prisa, hace más de 3000 años. La controversia nunca se ha resuelto por completo, y la teoría permanece viva en susurros, impulsada por la creencia de que Egipto todavía guarda sus secretos más sagrados. Pero la búsqueda de Nefertiti no se ha limitado a la tumba de Tutankamón. Han surgido otros candidatos en todo el Valle de los Reyes. La llamada Dama Joven, una momia encontrada en la tumba Kabaster 75, se convirtió en un foco de atención cuando el análisis de ADN sugirió que estaba relacionada con Tutankamón, posiblemente su madre o tía. Algunos comenzaron a especular que este cuerpo destrozado y mal conservado podría pertenecer a la propia Nefertiti. El problema, sin embargo, es que los restos muestran signos de lesiones violentas, una herida masiva en el cráneo que podría indicar un final violento. Otros argumentan que el perfil de la dama joven no encaja en absoluto con Nefertiti. Luego está KB21, otra tumba en el Valle de los Reyes, donde se descubrieron 2 momias femeninas. Aunque muy dañadas, las pruebas genéticas vincularon al menos a una de ellas con la línea real de Amarna. Zahi Hawass ha sugerido que una de estas momias, conocida como Kobe Popoito Niobe, puede ser Nefertiti. La conexión sigue siendo tentadora pero incompleta, ya que los científicos aún luchan por recuperar suficiente ADN utilizable de los frágiles restos. Aún así, Hawass no ha ocultado su optimismo, insinuando en entrevistas que la respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos. La búsqueda no se trata solo de resolver un rompecabezas histórico. También se trata de reescribir la historia de Egipto. Si se descubriera la tumba de Nefertiti, podría rivalizar o incluso superar la insignificancia de Tutankamón. Los tesoros enterrados con ella, las inscripciones en su sarcófago y los detalles de su entierro iluminarían un capítulo sombrío de la historia y confirmarían o revocarían las teorías de larga data sobre su destino. ¿Fue asesinada en un golpe de palacio? ¿Gobernó Egipto brevemente como una faraona? ¿O fue borrada intencionalmente por sucesores ansiosos por restaurar a los antiguos dioses y limpiar a Egipto de la herejía de Akenatón? Por ahora, su tumba sigue siendo un fantasma, un lugar del que se habla pero nunca se ve. Cada excavación en el Valle de los Reyes conlleva la esperanza de tropezar con la reina perdida. Cada nuevo escaneo, cada prueba de ADN, cada cámara mapeada con tecnología de radar, se observa con anticipación. Porque cualquier descubrimiento podría ser el que resuelva el enigma. Y a medida que las arenas de Egipto ceden lentamente sus secretos, el nombre de Nefertiti continúa rondando en el fondo, recordándonos que su historia no está terminada. En algún lugar debajo de los acantilados de piedra caliza de Luxor, o quizás detrás de las paredes pintadas de la tumba de Tutankamón, la respuesta puede estar esperando. Hasta entonces, el mundo solo puede imaginar lo que significaría finalmente abrir la puerta a la tumba perdida de Nefertiti y enfrentar la verdad de lo que hay dentro. Los candidatos de la momia. La ausencia de una tumba confirmada para Nefertiti no ha impedido que los egiptólogos
reduzcan el campo de posibles candidatos para sus restos. Entre las docenas de momias desenterradas en todo el Valle de los Reyes, y más allá, un puñado ha surgido como principales sospechosos. Cada uno presenta pistas que podrían vincularlos a la reina perdida, y cada uno envuelto en suficiente incertidumbre para mantener vivo el misterio. La primera y quizás la más famosa de estas candidatas es la llamada Dama Joven, descubierta en la tumba Cap Test Tai 5. Cuando fue examinada por primera vez, su cuerpo contó una historia inquietante. La momia se encuentra en malas condiciones, muy dañada con una herida abierta en el cráneo que sugiere una muerte violenta. Los exámenes iniciales llevaron a algunos investigadores a descartarla como una realeza menor, tal vez una princesa olvidada. Pero las pruebas de ADN en la década de 2010 pusieron esa idea patas arriba. Se reveló que la Dama Joven era la madre de Tutankamón, vinculándola directamente con el linaje de Amarna. Ese hallazgo la colocó inmediatamente bajo sospecha. ¿Podría ser Nefertiti, la reina que pudo haber gobernado como faraón y cuyo propio hijastro fue el propio rey Tut? No todo el mundo estaba de acuerdo. Los críticos argumentaron que si bien el ADN probaba que la Dama Joven era parte de la familia real, su identidad estaba lejos de ser confirmada. Algunos estudiosos sugirieron que era la hermana de Akenatón en lugar de su esposa, señalando a otros miembros de la familia perdidos en la bruma de la dinastía Amarna. La herida violenta en el cráneo también generó preguntas. ¿Fue el resultado de un accidente trágico, un proceso de momificación fallido o un asesinato destinado a silenciar a una de las mujeres más poderosas de su tiempo? Si la Dama Joven era de hecho Nefertiti, entonces su final puede haber sido tan dramático como su reinado, truncado por la intriga del palacio. Otra posibilidad sólida se encuentra en Cabe-1, una tumba, escondida en lo profundo del Valle de los Reyes. En el interior se encontraron 2 momias femeninas mal conservadas catalogadas como Cabe-1A y Cabe-2B. Las condiciones de los restos son terribles, dañados, frágiles, con poco que quede por examinar. Sin embargo, fragmentos de ADN insinuaron conexiones con la línea de Tutankamón. Cabe-21B, en particular, llamó la atención debido a los vínculos genéticos que sugieren que podría ser la madre de al menos uno de los hijos de Tutankamón. Ese detalle desató una ola de especulaciones. Si esta mujer era la suegra de Tutankamón y parte del linaje real, ¿entonces podría ser de hecho la propia Nefertiti? Zahi Hawass, nunca lejos del centro de los mayores debates arqueológicos de Egipto, se ha inclinado por Cabe-21B como una candidata principal. En declaraciones públicas, ha insinuado que el análisis en curso puede algún día probar que esta momia es la reina. Para él, los fragmentos de ADN y la ubicación de la tumba son evidencia convincente, aunque admite que la ciencia aún no está completa. Aún así, la posibilidad de que Nefertiti descanse en Cabe-21 ha dado nueva vida a la búsqueda de su identidad. Otros nombres han surgido a lo largo de los años. Algunos estudiosos incluso sugirieron que Nefertiti podría estar escondida a plena vista, mal identificada en una de las tumbas menos conocidas, o movida durante dinastías posteriores para protegerla de la profanación. También hay teorías marginales de que su cuerpo fue destruido, que fue enterrada lejos del Valle de los Reyes, o que sus restos ya han sido encontrados, pero mal atribuidos.
cada teoría refleja la misma verdad. Las arenas de Egipto ocultan más de lo que revelan, y los muertos no ceden sus secretos fácilmente. Lo que hace que la cuestión de la momia de Nefertiti sea tan apremiante no es solo la necesidad de identificar su cuerpo, sino lo que podría decirnos sobre su vida y su muerte. Un entierro confirmado podría revelar si fue tratada con el respeto debido a un faraón, o si su lugar de descanso fue arreglado apresuradamente para borrar su legado. Una coincidencia de ADN podría confirmar su relación con Tutankamón y finalmente resolver los debates sobre su papel en la dinastía. Incluso las lesiones en un cuerpo podrían decir mucho. Signos de enfermedad, envenenamiento o violencia podrían reescribir el capítulo final de su historia. Y así, la dama joven Kebeibeu y un puñado de otros permanecen encerrados en el centro de atención. Cada uno es un fragmento de un rompecabezas más grande. Cada uno podría cambiarlo todo. Y, sin embargo, ninguno ha proporcionado aún la prueba irrefutable que anhelan los eruditos. Por ahora, siguen siendo sospechosos en un caso de hace más de 3000 años. Candidatos en el misterio de la desaparición de Nefertiti. En algún lugar entre ellos, o tal vez, aún esperando en una cámara sin descubrir, puede estar la propia reina, silenciosa pero no olvidada. Su ADN lleva la clave de uno de los enigmas más perdurables de Egipto: el avance del ADN. Durante décadas, los egiptólogos soñaron con el momento en que la ciencia finalmente podría penetrar el velo de misterio que rodea a Nefertiti. Se habían buscado tumbas, catalogado momias y propuesto teorías. Pero sin evidencia genética sólida, su destino permaneció en las sombras. Es por eso que los informes recientes sacudieron el campo tan profundamente. Según los relatos vinculados a Zahi Hawass y sus investigaciones en curso, las pruebas en las momias Cabe Hospitation han arrojado resultados que algunos describen como innovadores. La frase que ahora resuena en los titulares es clara. El ADN de la reina Nefertiti finalmente es analizado y reveló algo aterrador sobre su muerte. El foco se centró más en Kabiube, la momia frágil y fragmentada, durante mucho tiempo sospechosa de pertenecer a una figura central de la dinastía Amarna. Los primeros intentos de recuperar ADN habían sido inconclusos debido a la mala conservación del cuerpo. Pero se decía que los métodos renovados que utilizaban tecnologías de secuenciación avanzadas habían extraído suficiente material para la comparación. Los informes sugieren que Cabe-1b comparte fuertes lazos genéticos con Tutankamón, alineándola como su suegra o pariente materno cercano. Eso en sí mismo sería notable. Pero la revelación más sorprendente no provino del linaje, sino de la condición de los restos. Las tomografías computarizadas y el análisis forense indicaron un traumatismo catastrófico en el cráneo. Según las descripciones, las lesiones no eran consistentes con el daño normal del entierro o el lento desgaste del tiempo. En cambio, insinuaron un golpe violento asestado en el momento de la muerte o cerca de él. Este fue el detalle que dejó a los investigadores inquietos. Si Cabe-1b realmente es Nefertiti, entonces la mujer celebrada en el arte como una diosa de belleza y poder pudo haber encontrado su fin, no por declive natural, sino por la fuerza. La implicación de un golpe de palacio o asesinato, durante mucho tiempo susurrado en los círculos académicos, de repente pareció mucho más cercano a la realidad. El propio Zahi Hawass ha sido cauteloso, equilibrando su entusiasmo con el recordatorio de que la evidencia debe manejarse con cuidado.
En entrevistas ha sugerido que las pruebas colocan a Kv1b directamente dentro de la línea real de Amarna, tal vez incluso como la reina esquiva. Sin embargo, se abstiene de declarar resuelto el misterio, insistiendo en que se debe realizar más trabajo comparativo antes de que se pueda confirmar la identificación. Aún así, su tono transmite una nota de convicción, como si supiera que la verdad está ya solo un paso. Para los egiptólogos, la posibilidad de un final violento para Nefertiti abre una ventana preocupante a los últimos días del experimento radical de Akenatón. La revolución de Amarna había despojado de poder al antiguo sacerdocio, alienado a gran parte de la élite y dejado a Egipto, políticamente inestable. Cuando Akenatón murió, el imperio tembló. Si Nefertiti realmente dio un paso hacia una posición de poder durante ese frágil momento, puede haberse convertido en el objetivo de fuerzas decididas a restaurar el orden a través del derramamiento de sangre. ¿Fue derribada en un intento de borrar su influencia? ¿Se encubrió su muerte? ¿Se suprimió su memoria para asegurar el regreso de los antiguos dioses? La lesión en el cráneo, si se verifica, sugiere una historia de traición escrita en hueso. Sin embargo, la precaución persiste. Los escépticos nos recuerdan que las momias a menudo son dañadas por saqueos, mal manejo o incluso el colapso de las estructuras de las tumbas durante milenios. Argumentan que el trauma puede no ser evidencia de asesinato, sino más bien un desafortunado accidente de preservación. Sin confirmación absoluta, la evidencia se encuentra en una encrucijada entre la ciencia y la especulación. Y aquí es donde se profundiza el suspenso. Si Kv1b es de hecho Nefertiti, entonces la aterradora revelación es que su desaparición no fue un silencioso desvanecimiento en la historia, sino un borrado violento diseñado por aquellos que una vez estuvieron a su lado. Si no, entonces Egipto todavía guarda su secreto. Y estos hallazgos son solo otra pieza de desorientación en un misterio que se niega a ceder. Así que nos quedamos con la más inquietante de las preguntas. ¿Se ha resuelto el rompecabezas? ¿O es este simplemente otro giro en una historia que ha sobrevivido a las dinastías? La evidencia susurra de violencia. El ADN apunta a la realeza. Y el nombre de Nefertiti se cierne cerca. Pero, como dice el propio Hawass, el veredicto final espera. Por ahora, el mundo observa con expectación sin aliento, haciendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Misterio resuelto? ¿Una muerte demasiado aterradora para aceptarla? Si el ADN realmente pertenece a Nefertiti, entonces las implicaciones son asombrosas. Durante siglos, ha sido recordada como la serena belleza inmortalizada en su famoso busto, una reina que se mantuvo orgullosa junto a Akenatón en los rayos dorados del Atón. Imaginar que la misma mujer es víctima de una muerte brutal se siente casi impensable. Y, sin embargo, según los hallazgos forenses informados, la posibilidad de un trauma violento se niega a desaparecer. El momento hace que la teoría sea aún más escalofriante. Cuando el reinado de Akenatón se derrumbó, Egipto ya estaba en caos. La riqueza del imperio había disminuido, sus fronteras tensas y su gente desilusionada por años de agitación religiosa radical. En ese vacío, Nefertiti pudo haber asumido el papel de corregente o incluso de faraón. Si es cierto, se convirtió no solo en la mujer más visible de Egipto, sino también en una de las más vulnerables. Los enemigos políticos la habrían visto como la encarnación de la herejía de Amarna, un símbolo viviente del experimento fallido
que volvió a los dioses contra Egipto. La herida en el cráneo vinculada a Cabezotos B sugiere más que un accidente. Insinúa traición. Algunos estudiosos han sospechado durante mucho tiempo que la desaparición de Nefertiti del registro histórico no fue voluntaria, sino forzada. Un golpe violento asestado en el apogeo de la inestabilidad explicaría tanto su repentina ausencia como el borrado deliberado de su nombre de las inscripciones. Si sus asesinos tenían la intención de borrarla de la memoria, casi lo lograron. Solo fragmentos de estatuas y el inquietante busto en Berlín sobrevivieron para desafiar sus esfuerzos. Pero incluso cuando estas teorías giran, otros instan a la moderación. ¿Podría la fractura en el cráneo ser obra de ladrones de tumbas que destrozaron los restos en busca de joyas o amuletos? ¿Podría el daño haber ocurrido siglos después cuando la tumba se derrumbó o el cuerpo fue maltratado? La línea entre la certeza forense y la especulación arqueológica es delgada, y es una que los egiptólogos pisan con cuidado. Aún así, la sugerencia de asesinato ha encendido la imaginación. Una reina derribada en las sombras de su propio palacio encajaría en el arco dramático de la dinastía más turbulenta de Egipto. Explicaría por qué su cuerpo fue escondido, negado la gran tumba que seguramente merecía. Explicaría por qué sus hijas, una vez representadas en escenas familiares amorosas, se desvanecieron en la oscuridad o se convirtieron en peones en la lucha por la sucesión. Y explicaría por qué a Tutankamón, el rey niño que siguió, se le dejó gobernar sobre las ruinas del sueño destrozado de su familia. El terror no radica solo en el acto de violencia, sino en su silencio. Durante más de 3000 años, la herida permaneció oculta en huesos frágiles, tácita, borrada del texto y la memoria. Solo ahora, a través del ADN y las tomografías computarizadas, vislumbramos la posibilidad de que la muerte de Nefertiti no fuera el fallecimiento digno de una reina, sino el silenciamiento de una mujer que se atrevió a ejercer demasiado poder. Ya sea que estos hallazgos resulten ser ciertos o no, nos obligan a reconsiderar a la reina que creíamos conocer. Detrás de los rasgos impecables de su famoso busto, puede haber una verdad más oscura que la belleza y la influencia de Nefertiti la hicieron tanto adorada como temida, y que su muerte, fue el precio final por estar en el corazón de una revolución. Para algunos, esta revelación es demasiado aterradora para aceptarla. Para otros, es la pieza final de un rompecabezas que ha perseguido a Egipto durante milenios. Las secuelas de una revelación. Si los informes son ciertos, entonces estamos al borde de reescribir uno de los misterios más perdurables de Egipto. La posibilidad de que el ADN finalmente haya rastreado a la reina Nefertiti hasta KB21b y que los signos de trauma revelen una muerte violenta nos obliga a verla no solo como un símbolo de belleza, sino como una gobernante atrapada en el fuego cruzado de la historia. Sin embargo, a pesar de todos los titulares, el caso está lejos de estar cerrado. El propio Zahi Hawass ha instado a la cautela. Si bien ha expresado confianza en la conexión entre la momia y la línea de Amarna, se abstiene de declarar confirmada la identidad. El ADN de restos antiguos es notoriamente frágil, y los resultados parciales dejan espacio para múltiples interpretaciones. Según los informes, se están llevando a cabo más secuenciaciones y comparaciones cruzadas, pero hasta que los resultados se verifiquen de forma independiente, la identificación sigue siendo tentadora pero incierta. Esa incertidumbre es lo que hace que la historia sea tan convincente. Por un lado tenemos la visión de Nefertiti como la reina serena que remodeló la fe de Egipto
y dejó atrás uno de los artefactos más emblemáticos del mundo. Por otro lado, tenemos la escalofriante imagen de una mujer traicionada, silenciada con un golpe fatal y escondida en una tumba que nunca llevó su nombre. ¿Qué versión de Nefertiti es real? ¿La belleza divina, el faraón en la sombra o la víctima de un golpe de palacio? La verdad puede estar en algún punto intermedio. Y es por eso que la egiptología prospera con misterios como este. Cada descubrimiento genera nuevos debates. Cada prueba abre puertas a más preguntas. El avance del ADN no termina la historia de Nefertiti. Asegura que su historia seguirá siendo contada. Por ahora, todo lo que podemos decir es que las arenas de Egipto han susurrado una nueva pista. Una que apunta a respuestas tanto fascinantes como aterradoras. ¿Se analizó realmente el ADN de la reina Nefertiti? ¿Y reveló el secreto de su muerte? El mundo espera, suspendido entre la ciencia y la especulación con un solo pensamiento persistente. Misterio resuelto. ¿Qué piensas sobre esto? Háznoslo saber en los comentarios.